platicarles un poquito acerca de esto. Muy bien, pues permítanme, creo que ya llegué al final. Hoy les voy a hablar un poquito acerca del Instituto de Física. Muchos de ustedes a lo mejor no conocen cómo fue que este instituto se fundó, ni en qué año, ni quién fue el precursor, ¿verdad?, de la formación de este instituto, cómo fueron sucediendo las cosas para que este instituto pudiera tener lo que ahora podemos observar, ¿verdad? Y entonces, vean, les puedo comentar y ustedes pueden observar en esta presentación una fotografía. Yo creo que la mayoría de nosotros la identificamos, ¿verdad? Y pues es el edificio que nosotros conocemos del instituto, el edificio donde está el laboratorio de química general, etcétera. Hay muchos laboratorios de nuestros investigadores. Pues les comento que la gestión del Instituto de Física en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla se remonta en la época de la creación de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la misma universidad, justamente en el año de 1950. ¿Verdad? Entonces, primero se formó la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y posteriormente siguió el Instituto de Física. Entonces, veamos, en la fundación de esta escuela de Físico-Matemáticas destaca la figura del prominente científico y luchador social, el ingeniero Luis Rivera Terrazas, quien fungió como director durante los primeros 4 años de esta unidad académica. Hay muchísimas cosas que decir acerca del ingeniero Luis Rivera Terrazas, ¿verdad? Por ejemplo, que él nació el 21 de diciembre de 1912 y a los 24 años concluyó su carrera de ingeniero civil en la Universidad Autónoma de México. Realizó estudios de posgrado en astrofísica y durante su gestión impulsó las ciencias naturales y exactas como las ciencias sociales y las humanidades. Planteó claramente el papel que debe desempeñar la universidad, como lo muestra entre muchos escritos, como uno titulado La Universidad Mexicana. Él también en 1974 fundó el Instituto de Ciencias ICUAP y posteriormente fungió como rector de la universidad en 1975 a 1981. Él era muy bueno para exponer. Sus dotes expositores hicieron de él un magnífico divulgador de la ciencia. Fueron innumerables las pláticas y conferencias impartidas en los planteles de secundaria, bachilleratos, dentro y fuera de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Incluso en el Seminario Palafoxiano de Puebla. Su obra fue de tal impacto que hizo ganar el aprecio en el medio universitario y nacional y valió de reconocimientos como el doctorado honoris causa de la Universidad Autónoma de Puebla. En 1987, la Sociedad Mexicana de Física le confirió la medalla académica por su papel decisivo en el impulso de las ciencias. Desgraciadamente, en la primavera, el 20 de marzo de 1989, dejó un profundo vacío en la cátedra, la investigación y la lucha social. Entonces, es por eso que también nuestro instituto, pues, lleva este nombre, ¿verdad? De una persona que luchó tanto por la parte científica como también la parte social, luchando justamente por los derechos de una universidad. Es hasta 1972 cuando un número reducido de académicos universitarios decide formar un grupo de investigación formal, dedicado al estudio en el área de física de bajas temperaturas. Entonces, ustedes pueden observar aquí algunos de los investigadores que en ese tiempo pues estaban laborando en esta facultad de ciencias físico-matemáticas. Aquí los vemos, quizás algunos investigadores pues puedan reconocer a estas personas, ¿verdad? En el trabajo en el área experimental, ¿verdad? Inicia en 1977, cuando se crean los laboratorios de física del estado sólido. Inmediatamente después se creó el programa de maestría en ciencias de física en 1978 y una vez que el departamento de física del ICUAP logró un alto nivel de consolidación, se creó el programa de doctorado en física en 1984. Aquí podemos ver, ¿verdad?, el laboratorio de física del estado sólido, que fue el primer laboratorio experimental.
En 1990, posterior a la partida del ingeniero Luis Rivera Terrazas, el Departamento de Física del ICUAP se transforma en lo que actualmente conocemos como el Instituto, llevando como nombre Instituto de Física Ingeniero Luis Rivera Terrazas. Y aquí observamos una fotografía de aquel evento. Posteriormente, contando con una planta académica sólida y una infraestructura sin precedentes, el Instituto de Física pone en marcha los programas de Ciencias de Materiales, que es maestría y doctorado, en 1995. Entonces, aquí podemos observar una fotografía en donde ya vemos algunas caras quizás conocidas. Por lo tanto, el Instituto de Física cuenta con una larga trayectoria y gran reconocimiento, tanto nacional como internacional, en el quehacer científico, destacando tanto por su aportación en el conocimiento científico como por la calidad de sus egresados. El IFUAP cuenta con una base sólida de investigadores y técnicos académicos que trabajan tanto en física teórica como en experimental, al igual que en ciencia de materiales. Y les muestro la foto del 2019, ¿verdad? De la mayor parte de las personas, profesores investigadores, administrativos, que laboran en este instituto. Es por eso, pues, cada uno de nosotros nos debemos de sentir muy orgullosos de pertenecer justamente al Instituto de Física Ingeniero Luis Rivera Terrazas. Muy bien. Bueno, con esto doy por terminada mi presentación. Espero que hayan identificado, ¿verdad?, a algunos de los investigadores que actualmente están laborando también en nuestro instituto en estas fotografías. Bueno, pues pasando ahora al tema que el día de hoy nos interesa, les voy a presentar, y tengo el honor y el gusto, ¿verdad?, de presentar a la doctora María Elena Tejeda Yomans. Ella es originaria, ¿verdad?, de Hermosillo, Sonora, ¿verdad? Como formación tiene el doctorado en física en la Universidad de Durham, en Inglaterra, ¿verdad? Ella es actualmente profesora de ciencias de la Universidad de Colima. Ha trabajado también como profesora en el Departamento de Física y en el Departamento de Investigación en Física en la Universidad de Sonora, Hermosillo, ¿verdad? Como profesora de tiempo completo. Ha también trabajado como investigadora visitante en el Instituto de Ciencias en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido investigadora postdoctoral, ¿verdad?, en la Universidad de Nueva York. Actualmente, bueno, tiene 7 proyectos de colaboración nacional e internacional patrocinados por CONACYT, tanto PROMEPCEP e instancias en el extranjero. Es expositora de más de 50 charlas nacionales e internacionales. Es organizadora de las escuelas y talleres de la División de Partículas y Campos de la Sociedad Mexicana de Física. Es evaluadora en comités de tesis de licenciatura, posgrado, para evaluación de proyectos de CONACYT y agencias. Es colaboradora en la edición de la sección de Física de Altas Energías de la Revista Mexicana de Física, y dentro de las distinciones más importantes, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores CONACYT en el nivel 3, ¿verdad? Y tiene perfil deseable PROMEPCEP. Bueno, pues me da muchísimo gusto recibir con nosotros a la doctora María Elena Tejeda Yomans, y sobre todo agradecerle su presencia y su participación en este nuestro seminario. Le cedo la palabra, doctora. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Anabel, y muchas gracias a todos los compañeros del Instituto de Física de la UAP por la invitación y por el espacio para presentar mi trabajo. Déjenme compartir esta presentación por favor, como voy a estar en modo pantalla completa, interrúmpanme si hay alguna pregunta o comentario. Por favor, no hay problema, no, ustedes me interrumpen. El título de mi charla es un título que tiene que ver con
básicamente lo que estamos trabajando en este momento en el seno de una colaboración con compañeros y compañeras investigadores, postdocs y estudiantes de diferentes instituciones del país. Y para poder platicarles de eso que estamos trabajando en este momento, pues quisiera introducirlos al tema, sobre todo para aquellas personas que quizá no han estado en contacto con este tipo de trabajo, pues me permití hacer una presentación que aborda algunos temas introductorios y dependiendo del tiempo, pues podríamos ver detalles al final de la charla. Con gusto, preguntas y discusión. El, yo trabajo en un área específica que tiene que ver con la física de partículas y la física nuclear, en donde estamos interesadas en estudiar qué le pasa a la materia que está dentro de estos núcleos de átomos cuando la sometemos a condiciones extremas de temperatura y densidad. Una de las razones más extraordinarias, digo, hay varias, pero una de las más bonitas, interesantes, razones por las cuales hacer física nuclear le llamamos en condiciones extremas o de altas energías y densidades, es precisamente porque nos abre o nos da herramientas para estudiar la manera en la que la materia nuclear se forma en el universo temprano. Y en diferentes referencias, en diferentes revistas de divulgación, por ejemplo, la revista Symmetry de Fermi Lab o alguna otra, ustedes podrán haber visto o haber escuchado acerca de cómo el universo como un todo tiene etapas que se ilustran de manera muy bonita con esta referencia en esta revista, con este artículo acerca de la evolución del universo. Y en estas diferentes etapas por las que el universo ha transicionado, hay cambios en temperatura y densidad de la materia que se está formando y lo que vemos en nuestros días, las estructuras, grandes estructuras astrofísicas que observamos en el universo actualmente, tienen una historia del universo temprano en la que las interacciones fundamentales de la materia en esa época determinaron básicamente las abundancias de los elementos que hoy conocemos como parte de una tabla periódica en nuestras clases de química. Y la razón por la que estas ideas son extraordinarias es porque nosotros hemos estado durante todo este tiempo en contacto con conocimientos básicos acerca del átomo y de cómo es su estructura, y a veces la imagen que tenemos del átomo es una imagen en la que, como en este diagrama, digamos, ilustrativo se muestra, es una imagen estática en la que tenemos quizá electrones ahí en la periferia de una región densa llamada núcleo, que está formada de protones y neutrones, y a su vez estos protones y neutrones están formados de quarks, que tienen ciertas interacciones que les llamamos interacciones fuertes, y que mantienen la estructura de ese núcleo con ciertas propiedades para que estos átomos después puedan establecer vínculos con otros átomos y formar compuestos, formar estructuras más complicadas. Pero lo extraordinario de esta historia es que si yo me dedico a estudiar las interacciones fundamentales que existen entre estos quarks dentro de estos protones y neutrones, puedo descubrir, puedo tratar de contestar preguntas acerca de lo que ocurre en diferentes sistemas en el universo, no solo sistemas de laboratorio, sino también sistemas como el universo mismo, ¿no? Nosotros también quizás sabemos ya por diferentes clases que hemos tenido de química o cosas que hemos leído, quizá también ya nos dimos cuenta que dependiendo de cuántos protones y neutrones haya en el núcleo de un átomo, ese átomo o ese elemento de la tabla periódica tendrá propiedades muy interesantes que de por sí vale la pena estudiar en términos prácticos, ¿no? Como uno lo haría en las clases de química. Uno quizá podemos haber sabido en algún momento que dependiendo de esta cantidad de protones y neutrones,
algunos de estos átomos tendrán tiempos de vida mayores o menores, decaerán, se convertirán en otro tipo de elementos, y eso de por sí ya genera una larga historia en la humanidad y en el uso de estos mecanismos para aprovechar la radiación que se produce en esos casos y la energía que se produce en estos procesos. Eh, Quizá a lo mejor volviendo a lo que les decía al inicio de la charla, lo más bonito de todo esto es que si yo veo la tabla periódica de los elementos y me fijo en las propiedades de los núcleos de los átomos en esta tabla periódica, y me comunico con la gente que está haciendo estudios de rayos cósmicos, del Big Bang, de las estrellas de neutrones, de las estrellas enanas, etcétera, me daría cuenta yo, aquí se ilustra con colores, que la formación de los elementos en el universo está vinculada a diferentes procesos que ocurrieron en muy diferentes épocas en el universo. Los elementos más ligeros tienen mucho más que ver con las épocas más tempranas del universo, y los elementos, los metales pesados y los elementos acá con núcleos mucho más densos, tienen que ver con procesos astrofísicos muy interesantes que ahora hasta podemos estudiar con ondas gravitacionales, como es el caso de estrellas de neutrones que se emergen. Entonces, digamos, esta es una manera en la que quisiera motivar el estudio ahora sí de, bueno, qué es lo que hace especial a los núcleos de los átomos, y sobre todo cómo podríamos replicar las épocas en las que los núcleos de los átomos y lo que está dentro de ellos, que son los nucleones, los neutrones y los protones, todavía no existían, se estaban formando. ¿Qué es lo que les da esas propiedades? Para ello, y para conectar con lo que hacemos en el seno de la colaboración que se llama MEXNICA, que es en la que estoy trabajando ahora, pues tengo un conjunto de temas que me gustaría presentarles, y la idea es que estos temas nos lleven a poder platicar acerca de estos torbellinos o de esta materia que gira en el laboratorio, y cómo podemos determinar las propiedades de esa materia utilizando diferentes experimentos. Eh, eh, para ello, entonces, necesito un punto de partida, y el punto de partida es, bueno, ¿cómo son estas interacciones que les llamamos interacciones fuertes que se llevan a cabo entre estos quarks dentro de los protones y los neutrones? ¿Y cómo son diferentes estas interacciones a las que quizá estamos un poco más acostumbradas, que son las interacciones electromagnéticas? Pues una de las cuestiones más interesantes es que cuando nosotros hemos estudiado la carga eléctrica, que es digamos, la encargada o la razón por la cual nosotros podemos entender, debido a esta propiedad, nosotros podemos entender las interacciones electromagnéticas. Entonces, lo que nosotros sabemos hasta nuestros días es que con diferentes experimentos hemos estudiado las propiedades de esta carga eléctrica, y sabemos que a muy bajas energías, cuando hacemos estudios o sondeos de esta carga eléctrica a bajas energías, el comportamiento, entre comillas, estático del electrón, el electrón que uno conoce en sus primeros cursos de electromagnetismo en la licenciatura, es una carga que asintóticamente está asociada con la intensidad de la interacción electromagnética, que es esta constante alfa, y tiene un valor, digamos, constante. Su nombre es la constante alfa. Sin embargo, sabemos que la carga eléctrica se apantalla, sobre todo cuando tenemos un estudio del electrón como una partícula que se propaga dinámicamente. Sabemos que su carga va a tener un apantallamiento debido a que en el lugar en el que se propaga existe la creación de pares de electrones y positrones, de materia y antimateria, que apantallan esa carga. Y entonces esa carga eléctrica que originalmente pensábamos que era un valor fijo estático, resulta que depende de la energía que yo utilice para estudiar o para sondear a la carga fundamental. Y entonces eso nos hace una visión dinámica de las propiedades de la interacción electromagnética, que al construir el formalismo que nos permite describirla, hizo que naciera en la historia de la física cuántica, pues la teoría que es la versión cuántica de la teoría electromagnética clásica, que es la QED, y con ella pudimos establecer las herramientas para estudiar procesos cuánticos relativistas en donde las interacciones eran mediadas por la carga eléctrica. Sin embargo, cuando se hace un estudio similar para estudiar la carga no eléctrica, sino la carga de color, que
que es el nombre que se le da a la propiedad que nos permite entender las interacciones de este otro estilo, las que no son electromagnéticas, las que son fuertes, las que le dan su integridad a los protones y a los neutrones. Resulta que en ese caso, el mediador de la carga, que es el gluón, el análogo del fotón, también tiene carga, a diferencia del fotón, que es neutro en la carga eléctrica. El gluón no, el gluón es cargado, tiene esta propiedad de carga de color. Y lo que sucede es entonces que el apantallamiento de la carga de color es un apantallamiento que tiene unos términos extras o un fenómeno extra que se debe al apantallamiento dado por estos gluones. Entonces, la interacción debida a la carga de color dentro de los protones y los neutrones, donde están estos quarks y gluones, tiene un comportamiento diferente a la interacción electromagnética, y lo que observamos es que a medida que sondeamos las interacciones fuertes y la manera en la que la carga de color se apantalla con sondas de cada vez mayor energía, lo que descubrimos es que esta interacción prácticamente se hace nula. Dentro de los protones y los neutrones, el comportamiento de estos quarks o la interacción, que su nombre es interacción fuerte, resulta que se comporta muy débilmente, y los quarks y los gluones se comportan como si estuvieran prácticamente libres. Sin embargo, a medida que hacemos estudios de ¿qué le sucede a estos quarks y gluones cuando sus interacciones las estudiamos para mayores distancias o en volúmenes más grandes que un cierto volumen de aproximadamente un fermicúbico? Pues resulta que lo que vemos es que la interacción fuerte ahora sí le hace honor a su nombre y se vuelve tan fuerte que estos quarks y gluones no pueden estar en forma libre y forman estados ligados, que son, pues, por ejemplo, los protones y los neutrones, los hadrones. Con ello, lo que quiero decir es que a lo largo de mucho tiempo y con muchos estudios experimentales hemos confirmado que la intensidad de la interacción fuerte tiene básicamente el régimen, le llamamos el régimen en el que podemos usar métodos perturbativos, donde esta interacción fuerte es realmente prácticamente cero o nula, el régimen de libertad asintótica, y un régimen no perturbativo en donde los quarks y los gluones tienen una intensidad de interacción tan grande que se encuentran únicamente en estos estados, en estas regiones confinadas, ¿no? O hadrones, protones y neutrones, por ejemplo. ¿Qué es lo que desencadena eso en la historia de las interacciones fuertes? Bueno, desencadena la construcción de una teoría que es la QCD, la teoría de las interacciones fuertes cuántica, para que conecta a todas estas ideas en diferentes áreas de la física de partículas y la física nuclear, y que nos ha permitido generar diferentes tipos de herramientas aprovechando el régimen no perturbativo. Aquí se utilizan ciertos tipos de herramientas como QCD en la red o lattice QCD, como teorías efectivas o teorías de suma, de reglas de suma, o en el régimen perturbativo se aprovechan para estudiar la producción o la construcción de observables que sirven para predecir lo que va a ocurrir en experimentos de muy alta energía, en experimentos como los que dieron origen a estos datos que vemos aquí, que son experimentos en colisionadores de hadrones y colisionadores lineales, donde la sonda de exploración de los fenómenos es una sonda de muy alta energía. Y entonces, con este cuerpo de conocimiento podemos abordar lo que sucede cuando nosotros nos preguntamos, bueno, pero ¿qué pasa si aprovechamos estas propiedades de libertad asintótica o de confinamiento o de regiones de confinamiento predecidas por el comportamiento de esta acoplamiento, de esta constante de estructura o constante que me da la medición de la interacción fuerte? ¿Qué va a suceder con estas ideas si ahora estudiamos situaciones que reflejen sistemas que vemos en la naturaleza, como por ejemplo las regiones o las estrellas en donde se están llevando a cabo estos procesos nucleares que dan lugar a elementos más pesados, que este sería solamente un ejemplo, o el universo temprano en las épocas en las que
los quarks y los gluones apenas estaban dando lugar a hadrones. Y esas preguntas se hicieron desde hace mucho tiempo, inmediatamente después de que se consolida básicamente la teoría de las interacciones fuertes, la QCD, por personas que se plantearon los problemas asociados bueno, a nombres curiosos, como el problema de la sopa caliente de quarks o el problema de qué va a pasar con la materia nuclear a presiones o densidades altas si vamos a alcanzar fases tipo plasma. Esas preguntas, esos problemas se estudiaron en esa época y la razón, digamos, se puede entender la motivación porque desde el punto de vista termodinámico, si yo tengo gases de quarks y gluones y me pregunto qué requiero yo hacerle a ese gas de quarks y gluones para formar estados ligados o para formar hadrones como los más sencillos de formar o los más baratos de formar, que son estos piones, resulta que yo puedo hacer un conjunto de cálculos sencillos usando, digamos, las herramientas que nos da la mecánica estadística y la termodinámica para comparar la presión que tienen estos dos sistemas. Y no solo eso, podemos ver que las diferentes presiones que tienen estos dos sistemas nos ayudan a entender o ayudaron en su momento a esta gente hace años a plantear la pregunta de cuál es la fase preferida por la naturaleza y en qué contexto debería de estar este sistema para estar en una o en otra fase. ¿Cuánta energía requiero inyectarle a un sistema, por ejemplo, para pasar de la fase confinada a la fase desconfinada o al revés? En esencia, lo que nos estamos preguntando es si en condiciones les podríamos llamar ordinarias, como por ejemplo las condiciones en las que están los protones y los neutrones en los átomos que nos forman a nosotros o al aire que respiramos, en esas condiciones, digamos, desde una perspectiva muy, muy sencilla, los nucleones dentro de los protones y neutrones, en principio perdón, los nucleones dentro de los núcleos de los átomos, estos protones y neutrones, en principio no están, definen volúmenes de Fermi cúbico en el que en ellos existe un mar de quarks y gluones dinámico que interactúan débilmente en esa región y fuertemente cuando la distancia se vuelve del orden del tamaño de estos nucleones. Sin embargo, existen condiciones en la naturaleza, pero también condiciones que podemos crear en el laboratorio para ejercer presión, una alta presión o imprimir o generar una situación de alta temperatura para que las orillas o los volúmenes bien definidos de estos nucleones empiecen a indefinirse o para que estos nucleones empiecen a traslapar o a emerger. Y en ese caso, esas condiciones extremas, lo que nos generaría es un volumen un poquito, digamos, mayor, en el que ahora tengo una región llena de una sustancia que habría que estudiar, pero que en principio sería la materia de quarks y gluones en estado desconfinado, en estado de prácticamente interacción muy, muy débil en esta idea, digamos, de lo que pasaría. Pero obviamente que esto se tiene que llevar a la práctica y estudiar y desde la perspectiva, digamos, computacional, existen herramientas como las que les mencionaba anteriormente, la solución de las ecuaciones, si les puedo llamar así, las ecuaciones de movimiento asociadas con la teoría de la QCD, la solución numérica requiere de, pues, métodos numéricos especializados y requiere de cómputo de alto rendimiento y el área, el látiz QCD o la QCD en la red nos ha entregado, nos ha dado conforme pasan los años, mayor precisión en la determinación de estas propiedades termodinámicas para estos sistemas, ¿no? Acuérdense que las propiedades termodinámicas si lo quieren pensar así, de un gas con una cierta composición, con un cierto tipo de interacción, está asociada con la construcción de una función de partición,
con el cálculo de derivadas o de integrales de esa función de partición, y a partir de ahí yo puedo obtener estas propiedades termodinámicas. Y lo que QCD en la red nos indica es que a mayor temperatura, que este es el eje horizontal, este es uno de muchos ejemplos de los resultados que hay en esa área, a mayor temperatura, las propiedades termodinámicas que caracterizan estos sistemas se aproximan rápidamente al límite en el que la interacción es nula, es decir, estos quarks y gluones prácticamente están en este volumen, pero no interactúan, ¿no? Y ese es el límite, digamos, ideal, tipo gas ideal, y a bajas temperaturas existe un límite en el que tenemos un comportamiento más bien asociado con otro tipo de fase o comportamiento termodinámico de esta materia, y entonces existe una región de temperaturas, en este caso para este análisis, de temperatura crítica, tal que las propiedades termodinámicas que caracterizan estos sistemas pues son radicalmente diferentes. Ojo, el cambio de una fase a la otra, en este caso, para temperatura, únicamente controlando este estudio, no se da de una manera abrupta, o sea, no es una transición de fase per se, esto más bien indica la suavidad del cambio en las propiedades termodinámicas, indica una transición suave o un crossover, y eso es lo que se tiene por parte se sabe por parte del QCD en la red. Y la pregunta es, ok, experimentalmente, ¿qué podemos decir acerca de esta materia? Cuando la materia nuclear está en condiciones extremas de temperatura o densidad, o de presión y densidad, presión y temperatura, ¿cuáles son las propiedades de esta sustancia? De la sustancia que estoy hablando es de este plasma de quarks y gluones, pero que, como veremos más adelante, pues existen mayores detalles con respecto a cómo debemos de explorar de manera exhaustiva las propiedades de este sistema, de este plasma, y cómo se conectan estas propiedades termodinámicas con cambios abruptos de fase en esta sustancia, y cómo deberíamos de hablar entonces en términos ya sea del estado de la materia de quarks y gluones completamente desconfinada, o de unos estados, digamos, donde hay coexistencia de fases con materia de quarks y gluones que ya empezó a agrumarse, a confinarse en quizá piones, los primeros hadrones que se puedan formar, hasta llegar a una situación en la que estás completamente en una fase de materia confinada, formada únicamente de hadrones. Para ello, pues déjenme platicarles un poquito de cómo se puede producir esta sustancia en el laboratorio utilizando colisionadores de iones pesados y cómo podemos saber si ya tenemos indicios de que tenemos esta sustancia y de que está transicionando. Una de las cosas más interesantes de los experimentos que se hacen actualmente para crear el plasma de quarks y gluones en el laboratorio son la colisión de iones pesados que se mueven a velocidades relativistas. Esto se hace no solo en el LHC y en el RIC, en el CERN y en BNL en Europa y Estados Unidos, sino en otras partes del mundo, como veremos más adelante, con otras propiedades en el experimento NICA. Y la razón por la que hacemos estos experimentos es porque los iones, cuando se llevan a velocidades relativistas, contienen cada uno de ellos una gran cantidad de neutrones y protones si escogemos ionizar átomos de la tabla periódica que sean suficientemente interesantes para este tipo de experimentos, para generar las condiciones de la creación del QGP. Y en estos dos laboratorios se usan plomo y oro tradicionalmente, pero ahora se utilizan muchos otros tipos de iones que también podemos platicar de ello más adelante. Y lo que tenemos en este diagrama es una especie de fotografías de una simulación en la que tienes los núcleos que están a punto de colisionar y que pasan, el azul pasa hacia la derecha, el rojo pasa a la izquierda, y generan una región indicada con un gradiente de color en donde se encuentra este sistema, este fluido de quarks y gluones
en un estado, digamos, de materia nuclear desconfinada, y que al paso del tiempo, si se fijan, los núcleos siguen avanzando, al paso del tiempo esta sustancia que está aquí transiciona y forma hadrones, bueno, forma muchas cosas, pero digamos, forma estados ligados, que son los que eventualmente vuelan y llegan a nuestros detectores. Es muy interesante también mencionar que la razón por la que usamos este tipo de experimentos es porque precisamente la abundancia de neutrones y protones en los haces nos permite asegurarnos de que en los millones y millones de eventos que hacemos para colisionar, se generan suficientes datos que tienen que ver con la formación específicamente de este sistema, de esta plasma de quarks y gluones. Algunos de los detalles de las propiedades de las condiciones iniciales las muestro aquí al lado izquierdo, y también podemos platicar de ello más adelante. De todas las propiedades de las condiciones iniciales, aparte de la especie que voy a colisionar y de la energía a la que voy a colisionar, una de las propiedades cruciales que nos determina las propiedades de este plasma es lo que le llamamos la centralidad, o lo que en su clase de física moderna en el experimento de Rutherford se llamaba el parámetro de impacto. Aquí también le podemos llamar así. La distancia centro a centro entre los núcleos que colisionan nos va a generar una región de mayor o menor abundancia de nucleones participantes. Y no solo eso, nos va a dar las condiciones para crear vorticidad, campos magnéticos y todo esto interesante de lo que les quiero platicar. La razón por la que eso se vuelve relevante es porque a diferentes centralidades o con diferentes parámetros de impacto yo voy a generar diferentes gradientes de presión en la formación de estos partículas que van a llegar al detector, y voy a generar gradientes de velocidad, circulación de carga y todo lo que me va a permitir a platicarles de los torbellinos y de la viscosidad y otras propiedades de esta sustancia. Entonces, si yo quiero resumir el área que tiene que ver con cómo las colisiones de iones pesados relativistas nos ayudan a estudiar estas diferentes etapas por las que pasa la formación de la materia nuclear en colisiones de iones pesados, en analogía a lo que se tiene, por ejemplo, para la evolución del universo, lo que hacemos es definir regiones en este diagrama en donde tengo la etapa inicial, donde viene la preparación de la colisión y la región de traslape entre los nucleones, la etapa, digamos, donde ya tengo un sistema de quarks y gluones que le llamo, digamos, la fase QGP, con una cierta densidad de energía proporcionada no solo por la energía de la colisión, sino por la abundancia de neutrones y protones en la condición inicial. A partir de ahí, el sistema se establece termodinámicamente, tengo una temperatura, una densidad, tengo propiedades que empiezan a cambiar a medida que el sistema se crece o se expande y se enfría y empieza a darse la transición, ya sea suave o no tan suave, entre la fase de materia desconfinada y la fase de materia confinada de hadrones, donde ya se tienen no quarks y gluones, sino protones, neutrones, o sea, bariones y mesones. Y aquí existen muchos más detalles en esta figura, pero digamos lo que quería compartirles es que el estudio de la materia desconfinada y su relación a la materia que posteriormente llega a los detectores requiere que yo capture todos los tipos de partículas que se forman en muy diferentes etapas de este sistema que evoluciona. Y dependiendo de lo que yo colecte en los detectores, podré descubrir propiedades tardías de este sistema o tempranas de este sistema. Entre todos los tipos de sondas o de partículas que yo puedo recoger en los detectores para estudiar diferentes propiedades del plasma, están la radiación que me dan los hadrones, o sea, los piones y protones, kaones, todos los estados ligados de materia nuclear. Está la radiación electromagnética, es decir, todos los leptones o fotones que yo puedo recolectar también de estas diferentes etapas. Están también unas ondas muy interesantes que tienen que ver con cierto tipo de estados que se forman entre estos quarks y que tienen vidas medias diferentes a las vidas medias que tienen algunos de estos otros hadrones, y que nos indican también propiedades muy interesantes sobre la
facilidad con la que en este plasma se forman quarks no tan ligeros, sino más pesados, la facilidad con la que yo puedo entender la formación de materia, de quarks de generaciones más masivas. Esta también es muy interesante. Y, por supuesto, sondas como bonches o spray de partículas que tienen una cierta correlación angular, salen en una cierta dirección y que me indican, estos jets me indican cuánta cantidad de energía pueden perder las partículas que se forman en el seno del plasma y me indican estas propiedades fundamentales del plasma. Con todos estos tipos de sondas yo puedo entender o podemos entender en el área algunas de las propiedades. Estas son propiedades muy gruesas que tiene esta materia, este plasma de quarks y gluones, dependiendo de, obviamente, de muchas cosas que no están escritas aquí, pero en general son densidades mucho más grandes que la densidad nuclear ordinaria. Son presiones, temperaturas y volúmenes y tiempos de vida media que nos indican que este sistema tiene expansiones muy rápidas y donde se ponen a prueba las limitaciones de las herramientas que tradicionalmente funcionan en sistemas mesoscópicos o nanoscópicos o ordinarios para la termodinámica, y la mecánica estadística, porque estamos hablando de volúmenes pequeños, tiempos de vida media muy pequeños para este sistema. Y de eso también podemos hablar si les interesa. Una de las cosas curiosas es que una de las primeras veces en las que se establece la creación del QGP en los laboratorios como el RIC y el CERN, esto fue alrededor del 2012, se reporta por primera vez la temperatura de una sustancia creada por la humanidad en el laboratorio, que es 10 a la 5 veces más grande que las temperaturas en la corona del Sol y cosas por el estilo, ¿no? Entonces se establece esta situación extrema para la creación de este plasma de quarks y gluones. Técnicamente, si yo quiero hablar de cómo puedo medir la temperatura de este plasma, lo que tendríamos que explorar es de qué manera los fotones que yo recojo en el detector me indican esta temperatura, cómo lo harían ustedes en un curso de física moderna, cuando ustedes estudian el espectro electromagnético, y de igual manera existe un modelo. Bueno, existen muchas maneras de extraer la temperatura para esta, digamos, bola de fuego, para esta sustancia que se expande, hecha de quarks y gluones, y los experimentos que se hacen desde hace tiempo en el LHC y en Brookhaven, en BNL, nos han indicado que las temperaturas efectivas de esta sustancia, de este plasma de quarks y gluones, es muchísimas veces más que las temperaturas tan grandes como uno se imaginaría, como las temperaturas en la corona del Sol, o comparada con otras temperaturas, digamos, más tradicionales para nosotros. Y en ese sentido, esta es una sustancia que en la que uno dice, bueno, se crea la materia nuclear en condiciones extremas en este tipo de laboratorios. Pero no necesariamente estamos interesados únicamente en explorar temperaturas altas para la creación de este sistema. Otra de las cosas que hemos aprendido acerca de las propiedades de este plasma es que la viscosidad de esta sustancia es una de las más bajas, o sea, de las más parecidas a la situación ideal, que sería viscosidad nula, no solo clásica, sino cuánticamente hablando. Y aun cuando la comparas con sustancias a muy bajas temperaturas, como átomos ultrafríos, helio o agua a temperaturas muy, muy bajas, la viscosidad de este quark gluon plasma experimentalmente nos indica que estamos viendo el comportamiento de un fluido prácticamente o casi ideal, no solo desde el punto de vista, digamos, tradicional clásico, sino hablando en términos cuánticos, que tiene que ver con la minimización de estos efectos de corte en el bulto, pero también comparado con la energía que tiene este sistema. Esta situación de extrema fluidez, o sea, de idealización en términos de la baja viscosidad que tiene este plasma, nos ha llevado a tener evidencia también experimental de una extrema vorticidad o de estos torbellinos
que es lo que me tiene, digamos, aquí platicándoles a ustedes de torbellinos en la materia nuclear más caliente y más densa. ¿Por qué? Porque yo ya les había platicado que cuando yo preparo el experimento, cosas como estas suceden. Los núcleos colisionan con un parámetro de impacto y entonces la región de traslape, si yo miro esa región de traslape, realmente lo que tendría sería un gradiente de velocidad para esa sustancia que se imprime con la condición inicial. Este gradiente de velocidad, modelando al QGP como un fluido, nos permite descubrir no solo a nivel simulación, sino como lo voy a decir a continuación, a nivel experimental, que el QGP tiene regiones de vorticidad y que esas regiones de vorticidad están asociadas con la cantidad de momento angular total que le estoy imprimiendo a la región de traslape en la colisión. Y es muy interesante cómo por medio de las herramientas, digamos, teóricas y computacionales, nosotros podemos darle seguimiento al comportamiento de esa vorticidad, pero más interesante es que hace muy poco tiempo, hace unos 2-3 años, se tiene evidencia experimental de la vorticidad, podemos medir la vorticidad en el QGP y esa vorticidad se reporta como 10 a la 21 por segundo. Si yo hablo de una velocidad con respecto a un radio, si lo veo desde el punto de vista de un movimiento circular y lo quiero pensar como la circulación o la facilidad con la que circula la materia a diferentes radios, esto es 10 a la 21 por segundo. Si nosotros quisiéramos hablar en términos relativos a otros sistemas que también podemos medir esta vorticidad, la vorticidad del QGP está muy, muy, muy por encima de las cosas que en su momento experimentalmente representaban algo de por sí ya muy, muy vórtico o con torbellinos de muy alta vorticidad. Y ni se diga comparado con sistemas pues terrestres como la vorticidad o la circulación en océanos o en tornados, utilizando, digamos, las mismas unidades que son esta segundo inverso, ¿no? Entonces, ahí nos podemos dar una idea de cómo estos torbellinos intensos se forman en el plasma, cómo esto está ligado fuertemente a esta manera en la que se establecen gradientes de presión y de velocidad en la colisión y de qué manera experimentalmente pudiéramos extraer evidencias experimentales de ello. Aunado a eso, la misma condición inicial, el hecho de que yo tenga el flujo de carga en la región de traslape cuando se forma este plasma, el flujo de carga, como ustedes saben también de sus cursos de electromagnetismo, el flujo de carga genera campos magnéticos. Entonces, de nuevo, al tener un parámetro de impacto finito en una colisión, tengo una región de traslape donde se forma el plasma, eso imprime diferentes velocidades en diferentes regiones del plasma y eso hace que exista circulación de carga. Y de igual manera, así como puedo hablar de la vorticidad como un efecto de la materia y de la facilidad que hay para el movimiento de esta materia debido a la baja viscosidad, automáticamente eso nos abre la puerta a estudiar la generación de campos magnéticos los más intensos que existen en la naturaleza. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando construyo una escala similar a la que hice para la vorticidad, pero para la intensidad del campo magnético como una manera de comparar sería a través de medir el flujo por unidad de área de estas líneas de campo para diferentes sistemas. De nuevo, la intensidad de los campos magnéticos que se forman en el plasma, en el QGP, es muchos órdenes de magnitud mayores a los campos magnéticos más intensos que hay en el universo, al menos de los que hemos tenido oportunidad de estudiar en sistemas tan diferentes como los pulsares o los sistemas de laboratorio donde se crean campos magnéticos a través de solenoides, superconductores, etcétera. Entonces, estamos frente a una sustancia que podemos crear en el laboratorio bajo condiciones extremas, pero que manifiestan fenómenos extremos, ¿no? La vorticidad y los campos magnéticos. Entonces,
si yo quisiera, digamos, consolidar lo que he platicado hasta el momento acerca de cómo creamos al QGP y cómo lo estudiamos recogiendo todo este tipo de información con los detectores y qué hemos aprendido cualitativamente y cuantitativamente de estos fenómenos de vorticidad y campos magnéticos. ¿Qué podemos hacer a nivel de avance en la teoría que usamos para estudiar a la materia nuclear y de las herramientas que tomamos de la termodinámica, de la física estadística, para entender algo que consolide todo este conocimiento en como lo haríamos para cualquier otra sustancia? Estoy hablando de cómo podríamos construir un diagrama de fases de la materia nuclear, así como lo hacemos para cualquier otra sustancia, como por ejemplo para el agua. ¿Cómo podríamos construir un diagrama en el que participen propiedades termodinámicas fundamentales de la sustancia y en el que yo pueda identificar si existen regiones de transiciones de fase, si existen puntos críticos, si existen transiciones suaves o lo que sea que yo necesite consolidar en uno de estos diagramas, pero para la materia nuclear. Y históricamente, la construcción de ese diagrama de fase conlleva la inclusión de todo lo que ya sabíamos acerca de las interacciones fuertes, digamos, cuando no estaba en juego la temperatura ni nada de esto, cuando habíamos estudiado a las interacciones fuertes únicamente en términos de una sonda que estudia la manera en la que los quarks y los gluones forman estados ligados, como lo platicaba al inicio, sino que también hablemos o vinculemos esto con la manera en la que nosotros podemos generar estados ligados porque cambiemos el medio en el que estemos estudiando a estas interacciones fuertes, ya sea que aumentemos la temperatura, o sea, que le inyectemos energía al sistema, o que cambiemos la composición de ese medio, aumentando la cantidad de quarks sobre la cantidad de antiquarks o haciendo algunos poniendo algún campo magnético intenso o haciendo algunos cambios en la viscosidad. Y eso nos lleva históricamente a tener un diagrama de fase de la materia de quarks y gluones o de la QCD conjeturado, en donde podríamos tener un diagrama como este, en donde tenemos la temperatura y en el eje horizontal podríamos verlo como una presión de manera indirecta, porque el eje horizontal es el potencial bariónico, el potencial químico bariónico es la abundancia neta de materia bariónica que voy a inyectar o voy a poner en mi sistema, y podríamos tener como un esbozo de lo que hemos conocido a través de las herramientas de Lattice QCD, a través de los primeros experimentos que se hicieron en las décadas anteriores en RIC y en LHC, y a través de lo que conocemos en otro tipo de experimentos en astrofísica y en materia condensada, para consolidar este diagrama de fase. Ese es, digamos, uno de los aspectos más relevantes dentro del trabajo teórico que se está haciendo detrás de el estudio de o bueno, de la mano con el estudio de esta materia, este plasma de QGP, el QGP. Y uno de los diagramas que actualizan esa visión sigue siendo un diagrama de fase, un diagrama que nos permite tener un plan de exploración para volverlo ahora sí un diagrama cuantitativo como el que se tiene para el agua, es este que está aquí. Este es un diagrama, si lo quieren ver así, es una ruta de planeación para los experimentos que ya se hicieron, pero que se están haciendo en este momento para definir ahora sí cuantitativamente las regiones en las que se encuentra la materia en donde se tienen hadrones o la materia confinada, la región en donde se tiene a la materia, los quarks y los gluones como interaccionando prácticamente en un sistema de interacción nula o libremente o materia desconfinada, y los detalles que conectan a estas transiciones con otro tipo de comportamientos, ya sea a altas o bajas temperaturas, a altas o bajas densidades de densidad de bariones o presión, si lo quieren ver así, o algún otro eje que queramos agregar o alguna otra dimensión que queramos explorar para complementar este diagrama que también es vigente en el área. Existen estudios o diagramas de fase que incluyen los efectos que hay en la materia nuclear en presencia de campos magnéticos intensos externos o en presencia de desbalance entre materia de neutrones y protones, etcétera.
Entonces, lo que podemos ver aquí es una fotografía de los planes del área, en donde tenemos diferentes experimentos que tendrán acceso a explorar diferentes regiones de transiciones donde se han teóricamente planteado transiciones entre las dos fases y donde Lattice QCD ya nos indica una transición suave. En los últimos minutos de mi charla, entonces les platico del tipo de experimentos que nosotros estamos interesados en hacer en la colaboración MEX-NICA, en el laboratorio que es el GINAR en Dubna, y cómo ese experimento es complementario y explorará una región muy diferente a la que se puede explorar hasta nuestros días con el RIC y el LHC, y qué ventajas tiene eso. Nada más les presento, NICA es un complejo en el que se tendrá una región en donde tienes un colisionador. Hasta el momento se tienen 2 experimentos de colisión, uno en el que estamos trabajando nosotros, que es el MPD, ahorita les platico de él, y otro para hacer física del spin, y tiene una región en donde se hacen experimentos de blanco fijo y el acelerador nucleotrón. En esta colaboración o en este experimento existen representantes científicos, ingenieros, estudiantes de todos estos países, y nosotros como México nos incorporamos al trabajo en este experimento hace ya algunos años en un conjunto como parte de un conjunto de universidades mexicanas en donde hemos unido esfuerzos teóricos, experimentales, fenomenológicos, de ingeniería y de muchos otros aspectos, ¿no? Ahorita les platico. ¿Cuál es la ventaja que tiene hacer el estudio de la materia nuclear en condiciones extremas en NICA específicamente? NICA es un acelerador que nos va a dar la posibilidad de explorar la mayor densidad de barión posible en un laboratorio hasta ahorita, como están planeados los experimentos en los diferentes laboratorios del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que con la planificación de los experimentos en NICA vamos a poder ir lo más a la derecha posible en el diagrama de fase de la materia de QCD, en este diagrama de temperatura versus potencial químico, precisamente por las características que tiene el colisionador. Son colisiones a energías no tan altas, son colisiones que van a aprovechar el hecho de que al no colisionar a tan alta energía, estos iones, tendremos efectos de un choque entre iones que nos va a dar una capacidad de generar la mayor diferencia de materia de quarks y antiquarks por el tiempo que nos permitirá estudiar al QGP en condiciones muy diferentes a las que se tendrían si hacemos una colisión de muy alta energía y en donde el sistema se expande muy rápidamente y se diluye, digamos, muy rápidamente, que sería una exploración en la otra dirección. Dentro de la misión que hay en el laboratorio NICA está el experimento MPD, que con sus siglas lo que significan es un detector multipropósito, pero que también es un detector que está pensado para estudiar estas fases mixtas que habrá en el problema o en la discusión que hay acerca del comportamiento del paso entre la materia confinada y la materia desconfinada fuertemente interactuante. Y las metas o las líneas o los objetivos de preguntas físicas que se tienen dentro del programa de NICA abarcan cosas tan interesantes como las propiedades que tendrán los hadrones dentro de un medio con temperatura y densidad finita, el estudio de las ecuaciones de estado de la materia nuclear, cómo estas ecuaciones de estado se alejan de la idealidad y cómo uno tiene que empezar a unificar esfuerzos sobre todo en estos sistemas que van a tener comportamientos extremos, cómo surge en el laboratorio, cómo se derrite la materia confinada y cómo empieza a desconfinarse y cómo eso nos va a ayudar a entender lo que ocurrió en el universo temprano
digamos en reversa, si lo quieren ver así, y algunas otras propiedades que tienen que ver con, por ejemplo, la posible existencia y determinación cuantitativa de un punto crítico que nos da el punto en el que termina una transición de primero o segundo orden y empieza una transición suave o crossover, que esto también es muy importante para nuestra colaboración. Dependiendo de los fenómenos físicos que queremos estudiar y de los observables, es decir, de las ondas que vamos a capturar para entender estos fenómenos físicos, obviamente que necesitamos tener un conjunto de detectores que nos permitan tener un barrido o cubiertas nuestras bases para poder contestar estas preguntas o para poder estudiar estos fenómenos. Y como muchos otros detectores que existen en diferentes laboratorios, el detector OMPD no es muy diferente a ellos, es un detector tipo barril, en el que tienes una región en la que se dan las colisiones entre los iones, una región central en donde tienes un aparato que te permite determinar con alta precisión el vértice de la interacción y las primeras etapas de la evolución de los productos de la colisión. Existe una región del detector que te va a permitir reconstruir el camino que siguieron las partículas cargadas. Existen, como la TPC, existen también calorímetros que te permiten medir la cantidad de energía que llevan esas partículas, su momento, y existen tanto para la región del cuerpo del barril como para las tapas, como para cubrir todos los ángulos en el que salen volando estas ondas que necesitamos capturar para entender las propiedades del plasma. Dentro de este experimento, nuestra colaboración MEXNICA, formada por investigadores, estudiantes, ingenieros, técnicos de estas instituciones, nos hemos planteado un programa científico en el que no solo queremos estudiar desde el punto de vista teórico estos mecanismos de rompimientos de simetría o de transiciones de fase de la materia que tiene interacciones fuertes, que forman nucleones, que transiciona. No solo queremos encontrar también, contribuir en el área a encontrar cuantitativamente este punto crítico y el comportamiento de las transiciones, sino que también queremos contribuir al experimento, al detector, con una propuesta, un par de propuestas de detectores que trabajen de manera complementaria a los detectores que ya de por sí tenía planeada la colaboración. Les resumo, tenemos una propuesta que es un detector que monitorea LAS, es un detector que está puesto en las regiones de las tapas y que nos va a permitir determinar con alta precisión exactamente lo que es crucial para todo lo que les he platicado hoy, que es este parámetro de impacto o la centralidad de la colisión. Es un detector crucial, muy importante. Nosotros estamos empujando para que forme parte del experimento y complementará a otros detectores que ya están en esa región. Y el otro detector es un detector que es no en las tapas, es en el barril, y es un detector que está muy pegado al haz y que permitiría funcionar como despertador y como complementario al inner tracker o al detector más interno para contribuir a una respuesta muy temprana en despertar al resto del detector, dependiendo de el interés que tiene la colaboración para optimizar la selección de las primeras partículas cargadas que se producen en una colisión. Y ambos detectores tienen una propuesta de colocación. Este es el mini bebé visto de lado, en el lugar en el que ocuparía el IT. Y esta es la estructura que están construyendo los ingenieros y los técnicos que participan en nuestra colaboración a partir de una propuesta con una estructura que ya está probada a nivel de simulación, su estabilidad, y que ya está en proceso la construcción de los prototipos. Y por otro lado, el detector bebé, que es el que nos daría información de la centralidad y del monitoreo de las, es un detector que les decía yo está en las tapas, que tenemos muy buenos resultados de cómo este detector nos daría información en complementariedad al otro sobre los eventos que tienen baja producción de partículas cargadas o baja multiplicidad, y ese va colocado aquí por detrás de uno que se llama el detector FFD, y
esta es la propuesta que nosotros hacemos para contribuir al trabajo de colección de partículas en el experimento MPD. Cuando nosotros reportamos la región de complementariedad de nuestros detectores, una de las maneras en las que lo hacemos es en mostrar una gráfica en la que reportamos el número de partículas cargadas que saldrían, que se colectarían por los diferentes subsistemas por unidad de pseudo rapidez, que indica básicamente la región angular que estaríamos cubriendo. El mini bebé estaría cubriendo una región complementaria a la de la TPC, con la ventaja de que como está más cerca del AS, pues es despertador, y el bebé es complementario al FFD, está en una región de más grande pseudo rapidez, y la idea es que dé una complementariedad a este detector FFD para el monitoreo de AS. Hemos reportado nuestro trabajo preliminar en algunas publicaciones, y en este momento estamos en una etapa en la que nuestro equipo de trabajo, digamos que tiene que ver con la parte mecánica y la electrónica de estas propuestas, va a viajar al laboratorio durante este verano para hacer pruebas de envejecimiento con radiación y pruebas de AS eventualmente cuando el nucleotrón esté entregando el AS, el primer AS. Para terminar en los últimos minutos, entonces nada más les comento que actualmente estamos muy interesados en estudiar la manera en la que la vorticidad del QGP nos da información. Se puede obtener información de la vorticidad del QGP a través de propiedades de partículas que vienen polarizadas. Una de las partículas, esto ya lo mencioné, una de las partículas que son más fáciles de capturar y de medir, bueno, fáciles entre comillas, que tienen una información interesante y oportuna sobre la vorticidad del sistema son las partículas que se llaman lambdas, y estas partículas están formadas de quarks, dos quarks ligeros y un quark strange un poquito menos ligero que estos dos, y las ventajas de estas partículas lambdas es que el proceso de decaimiento es tal que los productos de su decaimiento, en particular el protón, es un protón que se orienta con respecto a el momento angular que tiene la partícula lambda. Y si nosotros podemos capturar en el detector a estos protones, a estos piones que son productos de decaimiento de estas lambdas, podemos extraer esta polarización y podemos inferir a partir de esa medición las propiedades de vorticidad del plasma. Experimentalmente, los reportes más actualizados, de hecho hay un punto más que no está aquí, nos indican que dos cosas, nos indican que a medida que hacemos experimentos de más baja energía, la polarización de estas partículas lambdas y antilambdas crece muchísimo, la polarización de ellas, la polarización global, y no solo eso, la polarización de las lambdas es diferente a la polarización de las antilambdas, y eso también es muy interesante. La antimateria, en este caso polarizada, no se polariza de igual manera que la materia, a más bajas energías es más notorio, y además de eso, cuando las colisiones son menos centrales, es decir, cuando el parámetro de impacto es mayor, hay una diferenciación mayor en esa polarización entre materia y antimateria, entre lambdas y antilambdas, que cuando el parámetro de impacto es prácticamente nulo, es decir, cuando las colisiones se dieron frente a frente. Entonces, este fenómeno es una cosa sumamente interesante en el área, y hay muchas personas en el mundo que están trabajando en entender no solo cómo se deben de hacer estas mediciones de polarización para las lambdas, cómo se pueden mejorar, en qué otro tipo de variables pudiéramos ver este efecto también de la polarización de las lambdas y las antilambdas, sino que también a nivel fundamental necesitamos entender cómo es posible que una lambda que está formada de un up, un down y un strange se polarice de manera diferente a una antilambda, que es básicamente la versión de antimateria de esa lambda. ¿Qué es lo que hace que la alineación de los espines de una o de otra sea tan diferente? En este momento, eso es lo que estamos trabajando en la colaboración, y
tenemos una postdoca, Ivonne Maldonado, tenemos gente que es especializada en simulaciones, Isabel Domínguez, tenemos todos los miembros de la colaboración, Alejandro Ayala, otras personas que quizá ustedes conocen, miembros de la colaboración que estamos muy interesadas, no solo en la construcción de un modelo que nos permita entender la diferente formación de esta polarización en las lambdas, sino también el análisis de datos que eventualmente tendríamos de un experimento como NICA. Entonces, digamos, voy a terminar mi charla, porque el tiempo se me acaba, simplemente diciendo que en la literatura recientemente tenemos una propuesta de un modelo en el que establecemos, dado un parámetro de impacto, una región de núcleo y otra región de corona que produce en diferentes cantidades a las lambdas y a las antilambdas por diferentes mecanismos. La región del núcleo de esta región de traslape o core es una región en la que las lambdas se producen por mecanismos asociados a las propiedades de ese QGP, pero la región de la corona más bien son mecanismos más parecidos a los mecanismos de producción de lambdas si las colisiones hubieran sido simplemente entre protones, donde no hay necesariamente una formación de esta fase de QGP. Y en los próximos días tendremos ya un resultado ahí en la literatura de manera pública, en donde tenemos no solo la predicción para la polarización a energías del RIC y del LHC, como para comparar con los resultados experimentales que ya existen, sino nuestra predicción de lo que va a suceder con esta polarización a muy bajas energías, a energías de Hades y de NICA. Voy a regresarme al resultado experimental que se tiene en estos momentos, es este de aquí. Y nosotros entonces tenemos unas curvas que nos ayudan a entender primero la diferencia entre las polarizaciones de lambda y antilambda, y también la pregunta de qué sucede a muy bajas energías aquí, qué pasa a energías de NICA, a energías de Hades, si esto sigue subiendo o baja. Y cómo podemos entender eso en términos de estos diferentes mecanismos que suceden ya sea en la región nuclear de la región de traslape en la colisión o en la región de la corona, que es una región en donde estamos construyendo más bien interacciones tipo PP. Entonces, déjenme nada más pasar a las conclusiones de mi charla para pasar a las preguntas. Les quiero cerrar la presentación diciéndoles que nosotros estamos trabajando en diferentes líneas, tanto teóricas como fenomenológicas, como experimentales, como técnicas, ya sea en cómputo o en aspectos de mecánica y electrónica, en diferentes subequipos dentro de nuestra colaboración. Nuestros estudiantes constantemente están participando en los programas de entrenamiento en el laboratorio y, por supuesto, estaríamos felices de que ustedes nos contactaran y si les interesa trabajar en algunas de estas áreas, podríamos ver la manera de colaborar. Y con esto termino. Gracias. Doctora Tejeda, pues para nosotros es un gran gusto poder escuchar todo el trabajo arduo que ha podido realizar en su trabajo de investigación, ¿verdad? Durante toda esta trayectoria. Les pregunto, ¿tienen alguna duda, algún comentario para la doctora? Con mucho gusto puedo escucharlos. Adelante, doctor Jonathan. Sí, gracias. Buenas tardes, Marilena. Muchas gracias por esta interesante plática. Muy ilustrativa también y muy interesante también, sobre todo sobre esta fase de la materia de los quarks, gluón, los plasmas de quarks y gluones. Tengo un par de preguntas, pero voy a tratar de enlazarlas. Una es teórica por un lado y la otra es experimental. Muy generales, porque pues sí, no conozco muchos detalles sobre este fenómeno, pero sí me ha llamado siempre la atención. Entonces, por un lado es si la teoría que se ocupa para
para describir el estado de equilibrio de este tipo de sistemas. Uno sabe regularmente que pues, es muy famoso el modelo estándar de las partículas fundamentales. Entonces, lo que me surge es si el estado de equilibrio está descrito, o sea, ustedes lo estudian en un contexto de mecánica cuántica relativista o mecánica cuántica o simplemente de mecánica clásica, como podría ser una descripción hidrodinámica del sistema. Y por el lado experimental es, pues sí, ¿cómo saben los experimentales en un experimento, cómo saben que realmente están observando, están estudiando el estado de equilibrio de este sistema? Si, digamos, aquí quizás tengan que ver las escalas temporales, ¿no? ¿Qué tan estable o si es estable o no es estable este estado de equilibrio? Bueno, espero que haya sido suficientemente claro mi formulación. Gracias. Muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias por tus preguntas. Son preguntas muy interesantes, muy buenas. Tocan muchos temas a la vez. Déjame ver si puedo contestar de manera resumida y vemos los detalles que no te he contestado. Primero, las herramientas que utilizamos a nivel teórico, por ejemplo, para estudiar cuál es el comportamiento termodinámico de un gas que ya no es de partículas que se comportan clásicamente, sino cuánticamente, son las herramientas de la mecánica estadística para sistemas cuánticos, como gases descritos con estadística de Fermi-Dirac o de Bose-Einstein, pero también, eso es importante decir, estas interacciones de las que estamos hablando, la interacción fuerte y la interacción electromagnética, cuando se estudian en el régimen relativista, requieren de una herramienta en donde la mecánica cuántica y la relatividad no nada más se ensamblan, digamos, una con la otra, sino que requieren de un cambio de visión, y ahí es donde uno más bien parte de una teoría de campos cuántica. Y entonces, es decir, uno estudia las propiedades termodinámicas de un colectivo de partículas que son tipo Fermi-Dirac o Bose-Einstein, con estos campos que son cuánticos, ¿no? ¿Y qué quiero decir con eso? Que entonces el tipo de partículas y las propiedades de las partículas que estoy utilizando en mi charla están resumidas en este tipo de compendios del modelo estándar, porque en el modelo estándar están la manera en la que con una lagrangiana, con ecuaciones de movimiento, en estas teorías cuánticas de campos, yo puedo estudiar a la materia no en un baño térmico ni en un medio denso, sino simplemente en la materia, imagínate en el vacío. Sin embargo, yo aquí lo que quiero hacer es que una vez que uno aprende a hacer eso en un curso, digamos, de física de partículas o de teoría cuántica de campos, uno tiene que dar el siguiente paso y decir, ok, ¿qué le pasa a estos electrones, a estos fotones o a estos quarks y a estos gluones una vez que tomas un gas y lo pones en un baño térmico o le empiezas a mover a las abundancias relativas de estas partículas, cambias el potencial químico, etcétera? Lo que harías en una clase de termodinámica o de estadística clásica, pero ahora en el contexto de estas partículas que tienen interacciones cuánticas, ¿no? Y para ello existe todo un formalismo, se llama la teoría cuántica de campos a temperatura finita o a potencial químico finito, pero no es otra cosa, digamos, no es algo tan diferente como lo que uno aprendería en un curso avanzado de mecánica estadística, en donde ahora no solo tienes las estadísticas de Fermi-Dirac, Bose-Einstein, sino que además tienes un aspecto que es que el baño térmico hace que las partículas que originalmente se propagaban libremente en el vacío, de cierta manera, la facilidad con la que se propagan o el propagador mismo, si alguien ya lo usó por ahí, la función que me describe esa dinámica de esa partícula, ahora sabe de esa temperatura, si hay equilibrio termodinámico. Y eso automáticamente te mete una escala en tu problema, en la construcción de tu problema. Es como cuando uno agrega una escala extra, una constricción extra en la construcción de una teoría, y entonces habla uno de, pues, por ejemplo, de teorías efectivas. Ahora ya resulta que tu fotón no es cierto que su masa es cero y va libremente por ahí, sino que ahora sabe de su entorno, por ejemplo, a través de una masa térmica, a través de cosas que suceden en ese entorno, ¿no? Entonces sí existe el pasito extra que uno tendría que dar en un curso, digamos, de teoría
cuántica de campos para poner ese baño térmico, ese potencial químico diferente de cero, ¿no? Esa era, creo, un poco parte de tu primera pregunta, si no ahorita me corriges. No, sí, es correcto eso, gracias. Sí. Sí. La segunda es también algo muy interesante. Como yo decía anteriormente, experimentalmente nosotros tenemos una visión, lo voy a poner así, o una idea de cómo están sucediendo las cosas a diferentes tiempos después de la colisión. Por aquí puse déjame ver si lo encuentro, aquí está. Nosotros decimos, ok, vamos a pensar en una especie de diferentes etapas del tiempo para cada vez que hacemos la colisión y vamos a tratar de separar con diferentes visiones la descripción de toda la evolución de esa colisión. Por ejemplo, si yo quiero estudiar cómo la preparación del experimento me da las condiciones para tener el QGP, tendría que enfocarme en la dinámica de este sistema alrededor del equilibrio, o sea, cómo se alcanza el equilibrio, ¿no? Eso es para empezar, ¿no? Como para, todavía no, ni estás hablando de una temperatura, tienes como cosa altamente fluctuante y tú quieres saber, ok, ¿qué herramientas puedo tomar prestadas de la termodinámica y la estadística para este tipo de sistemas? No, eso es un área, pues, abierta, digamos, se está trabajando en ella y hay muchas preguntas abiertas ahí. Pero imagínate que le ignoras y dices, bueno, vamos a suponer que ya tengo una temperatura, al menos que cualquier parte de este sistema ya sabe que el resto del sistema ya está a una T global ahí, ¿no? Eso ya de por sí es un gran paso. Pues resulta que tú puedes decir, ok, vamos a modelar la etapa desde tau igual a un Fermi en unidades naturales hasta, digamos, tau igual a 3 o 4 Fermis, como una fase en la que los quarks y los gluones se comportan como un fluido de muy baja viscosidad, de temperatura tal y donde la velocidad del sonido es tal. Entonces tú puedes hacer hidrodinámica de un fluido que se mueve a velocidades relativistas similar a la que alguien tendría que hacer, por ejemplo, en un estudio cosmológico, ¿no? Etcétera. Uno va como por pedacitos. No existe en este momento, y no creo que tampoco es, bueno, es debatible, pero creo que no tiene tampoco sentido, una teoría completa de toda esta evolución, porque si te fijas, las escalas, los grados de libertad, las cosas que van a determinar la dinámica de estas diferentes etapas son muy diferentes, ¿no? Entonces, hay transiciones de fase, entonces, pues, lo que sí deberíamos de tener claro es el diagrama de fases, ¿no? Y cuantitativamente. Espero haber un poquito abarcado todas tus preguntas. Sí, muy bien, muchas gracias, María Elena. Muy amable. Gracias, Jonathan. Adelante, doctor José Luis Carrillo. Gracias, Anabel, y muchas gracias por la plática. Yo tengo una pregunta en el mismo contexto de la de Jonathan y en la de sus respuestas, pero más concreta. Me parece que en su lámina número 54 o 55 menciona algunas de las preguntas físicas que se harían, algunos de los proyectos físicos que tienen para abordar próximamente. Entonces, por ahí mencionan el estudio de las ecuaciones de estado. Entonces, me pregunto ¿qué definición, digamos, de ecuación de estado estarían utilizando en estos sistemas? ¿La misma del equilibrio? ¿O cómo pretenderían, digamos, acotar dentro del concepto de una ecuación de estado la descripción de un sistema como estos? Esa sería mi pregunta. Uh-huh. Muchas gracias, José Luis. En efecto, ese es un tema apasionante, ¿no? Imagínate que yo te doy una sustancia, tú no sabes qué es, y entonces empiezas a hacer experimentos con ella y todavía no tienes claro que si PB es igual a NRT o qué cosa está detrás de esa sustancia, ¿no? Entonces, nosotros en esta área estamos en esa etapa,
pero tenemos que tener un punto de partida. Y bueno, varios, muchos, los que se nos ocurran, ¿no? Y probarlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, existe una gran cantidad de conocimiento que ya se ha desarrollado no solo a nivel teórico, sino se ha probado experimentalmente, de los primeros pasos que alguien daría cuando no hay nada, que es decir, a ver, ¿qué es lo que tengo? Tengo, por ejemplo, gases ideales que tienen una cierta cosa que yo ya conozco en otro régimen para otros sistemas, que también sería para mí, experimentalmente hablando, qué tan bien funcionaría que yo asuma que esa es la ecuación de estado del sistema y trate yo de reproducir con simulaciones lo que estoy viendo en el experimento. Ese es un camino de varios, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este momento, déjenme ver si traigo aquí una gráfica. No tengo una gráfica de algo muy parecido a eso sería esto que está aquí. Bueno, de donde nos podríamos alimentar, ¿no? Una manera de llegar diferente a la que acabo de decir, de llegar a conclusiones acerca de las posibles familias de ecuaciones de estado que abarcan las diferentes caras de la materia nuclear en estas condiciones extremas, sería que yo tuviera una teoría fundamental de las interacciones fuertes, cuántica, relativista, y que yo pudiera agregar términos en esa teoría o en ese potencial o en esa lagrangiana, dependiendo cómo lo quieras pensar, o en esa función de partición, y que esos términos representaran la manera en la que estas partículas interactúan, no nada más en el vacío, sino de manera efectiva, y que con ello yo pudiera entender si las propiedades termodinámicas que extraigo del experimento hacen sentido o no, y me regreso y empiezo a corregir. Bueno, básicamente, con la solución numérica de la QCD en la red, tenemos un conjunto, le voy a decir, de comportamientos extremos para muy altas energías, para las propiedades termodinámicas y cómo se conectan entre ellas. Entonces, en este momento no tenemos la ecuación de estado, pero sí tenemos en el diagrama de fase, tenemos hacia dónde deberían de irse estas curvas que relacionan las diferentes variables termodinámicas y que detrás de ellas debe de haber familias de ecuaciones de estado más favorables que otras. Pero no, este es un área en desarrollo en este caso. De hecho, el tema de las ecuaciones de estado es un tema que se puso en el centro del trabajo de esta área cuando se empiezan a tener resultados que provienen de experimentos muy diferentes a estos, que son la observación de ondas gravitacionales para, por ejemplo, estrellas de neutrones, y donde allá en esos sistemas, con esos expertos astrofísicos, se utilizan ecuaciones de estado para la materia que está en esas condiciones, y de cierta manera deberían de conectar con las premisas o los trabajos teóricos y experimentales que están surgiendo de esta área, ¿no? Entonces, digamos, si trato de contestar concretamente tu pregunta de qué se hace en estos días tenemos simulaciones con familias de ecuaciones de estado que tienen diferentes estructuras que están fundamentadas o ideadas de acuerdo a lo que conocemos en otros sistemas, pero no existe la ecuación de estado. Ok, pero es el mismo concepto de ecuación de estado que el concepto de equilibrio. Es decir, un conjunto de cantidades medibles que controlan los estados del sistema, la relación de esas cantidades termodinámicas con la temperatura. Esa es la definición formal en equilibrio de una ecuación de estado. Ajá. Entonces, y yo nada más le agregaría... digamos, en este caso, al no existir formalmente, por ejemplo, en muchas condiciones, el concepto de temperatura, estarían buscando dinámicamente tal vez algunas cantidades medibles que puedan encontrar una relación y que en el límite los pudiera llevar en el límite, digamos, a esa relación precisa que tiene la definición de ecuación de estado en la termodinámica de equilibrio. Exacto. Lo que aquí el tema, y es un tema que me fascina porque mucha gente en muchas áreas está trabajando con cosas fuera del equilibrio. Y este es un caso extremo de sistema que incluye una fuerte componente de eso. Una de las cosas más interesantes es
qué tanto eso que tú acabas de decir o qué tanto esa suposición de que debería de existir una ecuación de estado como la que estamos hablando en este momento, está ya o la podemos tener al menos localmente en el tiempo, en esta figura que estoy haciendo. ¿Qué quiero decir con eso? Lo que quiero decir es que para el modelo, a esto se le llama el modelo estándar de las colisiones de iones pesados relativistas. Para este modelo, que tiene diferentes ingredientes, sí existe la ecuación de estado para un tiempo dentro de esta evolución. Entonces, eso es bonito porque uno puede decir, ok, localmente en algunas partes de esta evolución compleja, sí parece ser que funciona esta manera de ver las cosas. La ecuación de estado de la cual de manera inequívoca tú sacas todas tus propiedades de tu sistema, sin problema. Sin embargo, las complicaciones vienen porque para yo estudiar propiedades de una época de este sistema, recojo un tipo de sondas en el detector y para estudiar propiedades de otra época en el sistema, recojo otro tipo de sondas que no había antes o partículas que no se habían formado antes. Y entonces es bien lindo verlo como desde el punto de vista, pues así teórico, en la pared yo estoy viendo todo, pero resulta que lo que realmente nomás podemos ver es lo que llega al detector. Entonces, tu suposición de tener una ecuación de estado puede afectar de manera diferente a estas etapas, y entonces, ¿cómo hago para separar dentro de la familia de fotones que estoy capturando con mi detector los que puedo describir con una ecuación de estado u otra en un sistema que estoy modelando en la computadora? Entonces, ahí es donde viene... Me imagino que estarían entonces en la necesidad de incorporar, además de aproximaciones para ecuación de estado, la noción de transiciones de fase. Exacto. Entonces ahí es donde viene digamos, la meta que nos envuelve a todos en esta colaboración, y cuando digo todos me refiero a toda la gente que trabaja en esta área, es tener este diagrama de fase, pero no como un dibujo, sino cuantitativo. Es decir, poder tener exactamente una región de temperaturas y potencial químico que nos defina criticalidad, midiendo fluctuaciones de algo en el estado final. Eso tiene que tener un conjunto de señales muy claras sobre que el sistema está en criticalidad, a diferencia de si tengo una transición de fase de primer orden o de segundo orden, o si tengo una región de transición suave, un crossover, etcétera. Yo debo poder tener señales cuantitativas con los datos que recojo de eso, y debo poder poner aquí encima de las predicciones teóricas, pues los datos experimentales, ¿no? Y eso es de lo que se trata. Muy bien, gracias. Doctora, muchísimas gracias. No nos queda solamente más que agradecerle su participación, el haber aceptado y participado en este seminario. Por el momento, si alguien más tiene alguna otra pregunta, pues la doctora, pues con gusto ya nos dejó sus contactos y pues podrían comunicarse con ella. Doctora, muchísimas gracias por su participación. Esperemos que de esta presentación pues puedan salir nuevas colaboraciones con los investigadores que pertenecen al Instituto de Física. Muchísimas gracias y pues... Gracias a ustedes. Gracias por el tiempo y el espacio y las preguntas. Y nos vemos pronto. Claro que sí. Así será. Muchísimas gracias. Damos por terminado el día de hoy. Solamente les recuerdo que nos vemos el próximo viernes a la misma hora. Les pido también su puntualidad. Recuerden que el seminario pues comienza a la 1 de la tarde. Y también les recuerdo a los estudiantes que no olviden ingresar también a los seminarios de estudiantes que se llevan a cabo los martes a las 4 de la tarde. Muchísimas gracias. Que tengan buen fin de semana a todos. Gracias.